Hola chicos. Bienvenida al canal Animation TV. Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya se conocieron durante las grabaciones de la famosa serie Adini Feria Koidum, una producción que cambió para siempre sus vidas y los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas del público. Aunque en la vida real siempre dijeron que eran grandes amigos, los rumores sobre una posible historia de amor nunca desaparecieron. Una noche de invierno en Estambul, después de una larga jornada de grabación, Hazal decidió quedarse sola en el set mientras todos regresaban a casa. Las luces del estudio comenzaban a apagarse lentamente y el silencio llenaba el lugar. Ella observaba desde la ventana las luces de la ciudad reflejadas sobre el Bósforo, pensando en lo rápido que había cambiado su vida. ¿Todavía aquí?, preguntó Kagata y entrando con una taza de café en la mano. Hazal sonrió levemente. A veces necesito quedarme un poco más, para recordar que todo esto es real. Kagata y se sentó a su lado. Durante meses habían compartido escenas intensas, risas detrás de cámaras y conversaciones interminables sobre sueños, miedo y fama. Poco a poco, una conexión especial había nacido entre ellos. Cuando empezó esta serie, dijo Kagatai, jamás imaginé que encontraría a alguien que me entendiera tanto. Hazal lo miró sorprendida. El silencio entre ambos se volvió diferente, más profundo. La nieve comenzó a caer afuera. Estambul parecía una película romántica antigua. Kagatai tomó suavemente la mano de Hazal y por primera vez ninguno quiso esconder lo que sentía. Quizás nuestro destino no era solo actuar juntos, susurró él. Hazal bajó la mirada, nerviosa. ¿Y si todo cambia mañana? Entonces lo enfrentaremos juntos. Aquella noche caminaron por calles vacías cerca de Gálata, lejos de cámaras y periodistas. Hablaron sobre la infancia, los sueños que aún no habían cumplido y el miedo a perderse dentro de la fama. Hazal confesó que muchas veces se sentía sola pese al éxito. Kagatai admitió que detrás de su imagen fuerte existía alguien inseguro que solo quería ser comprendido. Con el tiempo, comenzaron a verse en secreto. Cafeterías escondidas, mensajes de madrugada y paseos discretos por la costa de Bebek se transformaron en parte de su rutina. Nadie sabía exactamente qué ocurría entre ellos, pero la química era imposible de ignorar. Sin embargo, la fama también traía dificultades. Los rumores crecían cada día. Revistas inventaban historias, fotógrafos los seguían constantemente y las redes sociales explotaban con teorías sobre su relación. Una tarde, después de leer noticias falsas sobre ellos, Hazal se cansó. No quiero vivir escondiéndome, dijo con lágrimas en los ojos. Kagatai la abrazó. No importa lo que digan. Lo importante es lo que sentimos nosotros. Pero el destino comenzó a poner obstáculos. Nuevos proyectos, viajes y responsabilidades hicieron que el tiempo juntos fuera cada vez menor. A pesar del amor, ambos entendían que sus carreras avanzaban en direcciones diferentes.
La última vez que se encontraron antes de separarse fue en una terraza frente al mar. El viento movía el cabello de Hazal mientras observaba el atardecer. Tal vez en otra vida hubiéramos tenido un final diferente, dijo ella. Kagatai sonrió con tristeza. O tal vez esta historia nunca debía terminar realmente. Se abrazaron durante unos segundos eternos. No hubo promesas imposibles ni despedidas dramáticas. Solo dos personas que se quisieron profundamente en el momento correcto, aunque el tiempo no estuviera de su lado. Años después, cada vez que alguien mencionaba a Feria, el público seguía recordando aquella química mágica entre ellos. Porque algunas historias, aunque nunca sean oficiales, permanecen para siempre en el corazón de quienes las imaginaron. Chispas. La ciudad de Estambul despertaba lentamente bajo una lluvia suave de primavera. Entre las calles antiguas y las luces reflejadas sobre el Bósforo, dos nombres seguían siendo recordados por millones de personas, Kagatai Ulusoy y Hazal Kaya. Todo comenzó años después de que terminaran de trabajar juntos. Sus caminos habían cambiado, sus vidas eran diferentes y ambos habían aprendido a convivir con la fama. Sin embargo, el destino parecía empeñado en reunirlos otra vez. Una noche, Kagatai recibió una invitación para asistir a un importante festival de cine en Estambul. No tenía muchas ganas de ir, pero sus amigos insistieron. Cuando llegó al elegante salón iluminado por enormes candelabros, escuchó una voz familiar detrás de él. Sigues llegando tarde a todos lados. Kagatai giró lentamente y allí estaba Hazal, sonriendo igual que años atrás. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Y tú sigues apareciendo cuando menos lo espero, respondió él. La tensión entre ambos seguía intacta. Después de tantos años, bastó una mirada para recordar todo aquello que nunca se dijeron completamente. Durante la cena hablaron de sus nuevos proyectos, de la vida y de cómo habían cambiado. Hazal confesó que extrañaba la tranquilidad de los viejos tiempos, cuando podían caminar sin cámaras siguiéndolos. La fama te da mucho, pero también te quita cosas importantes, dijo ella mirando la lluvia caer tras la ventana. Kagatai la observó en silencio. Seguía viendo en ella a la misma chica soñadora que conoció tiempo atrás. Al terminar el evento, decidieron salir a caminar por las calles mojadas de Karakoy. Las luces de los cafés iluminaban sus rostros mientras recordaban antiguas anécdotas del set de grabación. Reían como si nunca hubiera pasado el tiempo. ¿Alguna vez pensaste en nosotros?, preguntó Hazal de repente. Kagatai tardó unos segundos en responder. Más veces de las que debería. Hazal bajó la mirada intentando ocultar una sonrisa. Esa noche terminaron sentados frente al mar, escuchando el sonido de las olas y los barcos lejanos. No había periodistas, ni cámaras, ni rumores. Solo ellos dos y una conversación pendiente desde hacía años. Tal vez la vida nos dio una segunda oportunidad, susurró Hazal. Kagatai tomó suavemente su mano. O tal vez nunca dejamos de encontrarnos realmente. Desde aquella noche comenzaron a verse más seguido. Cafés escondidos, paseos nocturnos y mensajes interminables volvieron a llenar sus días.
Nadie sabía exactamente qué ocurría entre ellos, pero sus miradas hablaban por sí solas. Con el tiempo, los rumores regresaron. Las redes sociales explotaron con fotografías borrosas y titulares misteriosos. Algunos aseguraban que estaban enamorados, otros decían que solo era amistad. Pero ellos decidieron guardar su historia lejos del ruido del mundo. Una tarde de verano, mientras observaban el atardecer desde una terraza frente al Bósforo, Hazal apoyó la cabeza sobre el hombro de Çağatay. ¿Crees que las historias incompletas pueden tener un final feliz? Çağatay sonrió mirando el horizonte. Las mejores historias nunca terminan, solo continúan de otra manera. Y mientras las luces de Estambul comenzaban a brillar en la noche, ambos entendieron que algunas conexiones son imposibles de olvidar, incluso cuando el tiempo intenta separarlas. Chispas. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.